Pues sí, pues eso, muchas gracias a todos los que estáis ahora ahí conectados y en especial a Maricruz y a Roberto también. Y nada, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo talk. Este es el primero de 2024 y es el número 5 de los Brian Talk de Brian. Para mí es un verdadero placer conversar con vosotros, con Maricruz, con Roberto, bueno, y también con todos los que estáis ahí detrás, que sabéis que tenéis habilitado un apartado de preguntas y respuestas. Yo creo que es un tema interesante que va a dar para alguna pregunta, o sea que espero que podamos introducir alguna pregunta de los asistentes al final. En cualquier caso, si no nos diese tiempo y se alarga mucho, pues las recopilamos, las respondemos y os reenviamos un correo con las respuestas. Pero a ver si nos quedan unos minutillos para hablar porque seguro que da juego. Y bueno, en el talk de hoy trataremos un tema que además es muy interesante, ¿no? El ineludible reto de la regeneración urbana. Y este proyecto en concreto, Logroño Integración del Ferrocarril, lo aborda de una manera muy completa y muy interesante. Ya el propio proyecto, ¿no? La calidad del propio proyecto y todo el proceso tiene mucho que enseñaros y mucho que contar. Y para eso contamos con, bueno, pues dos de los protagonistas, ¿no? en este proceso que paso a continuación a presentar. Son Maricruz Gutiérrez, Contreras y Roberto García Berlanga. Pequeño currículum de... Bueno, yo me presento, yo soy María Paz, responsable de Brian Urbanismo aquí en Brianés, y ahora presento a Maricruz. Maricruz es arquitecta urbanista por la ETSAM y la UPM, máster en gestión de proyectos por la George Washington University y cuenta con experiencia profesional en administraciones públicas como la Comunidad Autónoma de La Rioja, el Ayuntamiento de Logroño y desde 2004 es la directora técnica del LIF 2002, esta entidad de capital público encargada de desarrollar todas las actuaciones que han sido necesarias para integrar las infraestructuras ferroviarias en la ciudad de Logroño. Muchas gracias, Maricruz, por estar, porque bueno, tu experiencia y tu papel es importantísimo en este proceso. Además, contamos con la participación de Roberto García Berlanga. Roberto es arquitecto superior por la Universidad de Navarra, máster en Dirección y Gestión de Proyectos por la IMF Business School y Universidad Camilo José Cela, y además es asesor BRIAN en diferentes esquemas, entre ellos nueva construcción y urbanismo. Desde 2016 forma parte de la consultora de evaluaciones ecosostenibles Evenet. Además, bueno, Roberto ha sido el asesor que junto con la colaboración de Sergio Menchaca Cano ha llevado el proceso de evaluación de este proyecto, ¿no? Entonces conoce perfectamente pues también todo el proceso. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias por estar ahí. Muy bien, pues buenos días. Empezamos con el tema entonces, ¿no? En este momento nos encontramos en un momento de un cambio de paradigma hacia un modelo de habitar, bueno, pues más sostenible, derivada de esta urgencia, de la crisis climática en la que nos encontramos. Y este reto se aborda, yo creo que en estos momentos, a una escala mayor, ¿no? A una escala territorial. Y se trata de un reto que también es compartido internacionalmente. ¿Por qué? Pues no, pues porque numerosos acuerdos, directrices, normativas recogen estas aspiraciones y estas problemáticas de carácter global. Estoy pensando, por ejemplo, en la Agenda 2030, en los ODS, en concreto el ODS número 11, que aborda el tema de las ciudades, y, por supuesto, las agendas urbanas, la Agenda Urbana Española, que tenemos tan de cerca en distintos municipios de España y que vemos cómo, bueno, pues empiezan a tocar temas transversales a lo social, a lo económico, bueno, de una manera, una sostenibilidad, bueno, mucho más global. Es verdad que desde donde hablamos, que es ahora desde la perspectiva de las certificaciones ambientales, este enfoque de la sostenibilidad más holístico ya se venía haciendo en el siglo XX, a finales del siglo XX, enfocado principalmente en los edificios, pero sí que aplicado a una escala más amplia, a una escala más territorial, no empieza a abordarse hasta la primera década del 2010. Y, curiosamente, este proyecto al principio de la década del 2000, y digo a principio, muy a principio, ya en el 2002, en 2004 es cuando Maricruz entra como directora técnica de la sociedad LID 2002, pues ya se empiezan a plantear un proyecto de regeneración muy importante para la ciudad de Logroño, ya que supone soterrar las vías,
y, bueno, generar un nuevo espacio, y esto con un clarísimo enfoque de sostenibilidad. Entonces, a mí me parece muy interesante empezar esta conversación con vosotros. Yo creo que a lo mejor, Maricruz, nos puedes dar luz en este caso, ¿no? Creo que puede ser muy interesante que nos compartas qué es y cómo surge la Sociedad LIV 2002, porque es verdad que puede ser un ejemplo de gestión, de organización para otras ciudades, ¿no? Y más ahora un momento en el que cada vez se hace más patente estas cuestiones de licitaciones públicas con carácter ambiental, y vosotros habéis sido pioneros, sin duda, ¿no? Habéis sido pioneros. ¿Te parece, Maricruz, si nos cuentas qué es, cómo surge y un poco nos pones en antecedentes de este modelo y el caso de Logroño? Pues sí, yo creo que lo has explicado fenomenal, todo ese contexto en el que se ubica este proyecto, ¿no? La sociedad LIV 2002 forma parte de un conjunto de sociedades que en España pues, creo que son 15 o 16, ahora mismo no te puedo decir la cifra, que surge a finales de los 90 con la idea, se forman a finales de los 90, a principios de los 2000, con la idea de integrar los grandes espacios ferroviarios que han quedado obsoletos por el avance de nuevos sistemas y nuevas tecnologías en el centro de las ciudades, ¿no? Nosotros somos una más. La configuración suele ser muy parecida en todas las ciudades en las que hay sociedades como la nuestra, en Valencia, Gijón, León, Valladolid en su día, Barcelona, por supuesto, bueno, muchas ciudades, ¿no? Zaragoza, y suele ser 50% ministerio a través de ADIF y Renfe, y el otro 50% son las entidades locales y regionales, 25% en este caso Comunidad Autónoma de La Rioja y 25% ayuntamiento. La forma de funcionar pues es estándar dentro de lo que es una sociedad de este tipo de capital público, pero con la peculiaridad de que somos sociedades anónimas, ¿no? Tenemos cierta autonomía en cuanto a la gestión de cada proyecto. De hecho, cada sociedad pues, ha hecho una gestión, digamos, específica y adaptada a sus características. Nosotros empezamos, aunque nos llamamos 2002, empezamos a funcionar en 2004, cumplimos 20 años. Y es verdad que para nosotros era, aún no estando encima de la mesa, encima de las agendas, ni políticas, ni locales, ni nada, pues un tema pues aprendido en la escuela. Es decir, yo soy quizá muy mayor, estudié en Madrid, y de todo esto ya se hablaba de forma no tan protocolizada o tan estandarizada, ¿no? Pero formaba parte de lo que era la calidad de la arquitectura. La arquitectura no era buena si no era lo que llamamos ahora sostenible, o no incluía ciertos criterios de diseño, por supuesto, al margen de otras modas más posmodernas, ¿no? Lo que hicimos simplemente fue recoger en los primeros pliegos de licitación de nuestro master plan, de nuestro plan especial, que es la llave de la que surge todo lo demás, pues los principios en los que profesionalmente pues, y académicamente ya estábamos empleando nuestro trabajo habitual, ¿no? Es verdad que fue un momento de cierta confusión en esos primeros 2000, porque no se había protocolizado o estandarizado todavía los sellos como el vuestro, pero tampoco otros. Y es verdad que digamos, el debate, para los que tengan cierta edad como yo, pues el debate era precisamente cómo se medía eso. Es decir, eso que nosotros queríamos hibridar con cuestiones arquitectónicas y urbanísticas, cómo se medía y cuáles eran los indicadores y qué fiabilidad tendrían las mediciones de esos indicadores en el proceso de desarrollo de estos proyectos, ¿no? Y no había, como te decía, estándares claros como ahora. No habían ODS, no había agendas urbanas, era un poco inventarse las cosas, ¿no? Pero con las ideas bastante claras. Quizá aquí sí que hay escuelas distintas. En la Escuela de Madrid en esa época pues sí que se trataban estos temas, ¿no? O sea que en realidad es que habéis sido pioneros, porque sí que es verdad que ya tener ese planteamiento, a mí el modelo de gestión a mí me parece muy interesante, pero ya tener ese planteamiento de querer algo bueno, algo sostenible, porque además la singularidad del proyecto en su ubicación en la ciudad y la repercusión para la ciudad ya implica como una perspectiva, ¿no? de una sostenibilidad muy global, ¿no? Muy social también, con cuestiones que
¿Y eso cómo lo plasmasteis en el tema de las licitaciones? Es verdad que luego el proyecto salió a concurso, habéis tenido unos equipos, bueno, pues con profesionales muy competentes en ese ámbito, con un enfoque muy claro en sostenibilidad. ¿Nos puedes contar un poco más cómo fue ese proceso para, bueno, poner un poco en contexto? Sí, la verdad es que fue una época muy interesante y yo creo que crucial para el desarrollo posterior de todo el proyecto, porque es verdad que en los pliegos de licitación ya pedíamos equipos multidisciplinares en los que se apuntaba y se pedía y se valoraba que se incorporasen profesionales expertos en temas de eficiencia energética, en paisaje, en tratamientos tanto hidráulicos como de drenajes, en fin, una serie de cuestiones que sí que pedimos en los pliegos. Fue un concurso internacional con una fase previa y luego una selección final de 5 equipos en los que, bueno, aparte estaba OMA, MVRDV, Alejandro Zaera, estaba Westate y Ábalos y Herreros, el único equipo español. Bueno, había españoles, pero digamos ubicados en otros sitios, ¿no? Sí. Curiosamente, digamos, esa exigencia de los pliegos sí que llevó a que todos fueran acompañados de una ingeniera, que en este caso fue Arup, que en España era de las primeras también y pioneras en trabajar en estos temas, porque lo habían importado de otros países, en este caso concretamente de Gran Bretaña, ¿no? del mundo Sí, de Reino británico, Unido. igual que vuestro sello, ¿no? Que de alguna forma Sí. también se alineó con lo vuestro. Y nosotros, cuando ya hacemos el plan especial, ya tenemos criterios dentro del plan especial exigidos con indicadores y un sistema de medición. En este caso era el de Arup, que se llamaba SPIR, ya digamos, ha pasado a segundo plano, pero en aquel momento era de los más fiables. Nos pareció bien, nos gustó el sistema porque aún no estando, digamos, o no era muy conocido, no estaba muy generalizado, sí nos permitía una forma de medición de esos indicadores que eran, creo que eran 4, pues era un cuadrante con 4 conceptos fundamentales o 4 categorías y nos gustó el sistema. Es verdad que igual que nos pasa con otros sistemas, pues era o tenía especificidades británicas que en España pues no tiene mucha aplicación, pero sí nos sirvió como base de trabajo para luego desarrollar los proyectos de urbanización y los proyectos de arquitectura, que es lo que nos ha permitido pues certificarnos definitivamente o finalmente con vosotros, ¿no? Es decir, nosotros ya previamos en el plan especial, el documento urbanístico es clave para partir de un nivel de exigencia en el desarrollo posterior que puede ser verificado y controlado desde la gestión, en nuestro caso de una sociedad compleja de gestión, porque tenemos muchos operadores o muchos interesados por medio, pero es verdad que hemos tenido el apoyo de todos ellos. Es decir, tengo que decir que aún quizá no siendo muy bien entendido no se puso ninguna pega, que a veces es lo mejor, no hace falta un apoyo explícito, sino no poner pegas, ¿no? Que en nuestro caso es fundamental. Bueno, ahí la verdad que sí, el funcionamiento el tener claro, ¿no? Ese enfoque, el apoyaros de un equipo, bueno, pues que realmente lo llevaba, lo planteó ya en el proyecto, es sin duda, bueno, un éxito, pero a mí lo que me parece también más éxito es, bueno, vuestra figura, LIF y vuestro trabajo desde LIF con ese impulso, ¿no? Y esa cohesión en las distintas administraciones que hace que un proyecto como este no se frene, ¿no? Porque a veces pues, hay distintos colores también políticos en las distintas administraciones y esto podría ser una barrera y pasan tantos años, ¿no? Que esa es otra de las cuestiones, porque esto estamos hablando cuando se licita, que estamos hablando de 2006, 2004. 2004, sí, sí. 2004 claro. el concurso. 2004. Yo tengo que siempre lo digo, o sea, la clave del éxito es que 3 administraciones se pusieron de acuerdo para hacer un proyecto. Esto es un tesoro, es la piedra angular desde el punto del que gira todo. La calidad del proyecto es imprescindible para poder aglutinar esas voluntades. El apoyo ha sido fantástico. Los profesionales, tanto de ADIF como de Renfe, Ayuntamiento, Comunidad Autónoma, pues ha sido imprescindible para sacar el proyecto adelante, implicarles
y tener esa complicidad entre todos los que hemos, digamos, los que nos mantenemos estables, aun pasando distintos colores políticos, que también tenemos que agradecer que ha sido un proyecto de ciudad bien recibido por todos los partidos, tanto locales como centrales, ¿no? Como estatales. Y en ese sentido es verdad que ha habido un entendimiento de que efectivamente el proyecto merecía ese apoyo porque era un buen proyecto. Y parte de la bondad del proyecto viene de estas cuestiones medioambientales, de sostenibilidad. Nosotros insistíamos mucho también en la calidad arquitectónica, en la belleza, en otras cuestiones que se nos escapan de este contexto, pero sí que es verdad que la hibridación de todos esos criterios o requerimientos iniciales son los que han dado o los que lo han convertido en un caso de éxito, ¿no? Y este ha sido un punto angular para nosotros. Sin duda, yo creo que este es un caso de éxito y además es un poco diferente a algunos de los proyectos que tú conoces, por ejemplo, Roberto, ¿no? Que nos vienen, que se quieren certificar con BREEAM Urbanismo, que a lo mejor, bueno, hay casos muy diferentes. Hay proyectos que están en las etapas iniciales y ya se plantean con nuestra metodología de la mano. No es el caso de esta, porque esta ya venía con un proyecto con unos principios de sostenibilidad muy sólidos. La metodología vino después, ¿no? La aplicación de la metodología BREEAM Urbanismo, el tener, eso vino después. Sí que me gustaría que nos contaseis en qué momento, ¿no? Se plantea, ponemos fechas, en 2004 se crea la sociedad, en ese momento todavía la metodología BREEAM Urbanismo no se había ni publicado en Reino Unido, que sale en 2009. Y sí que es verdad que, bueno, y en España en 2012. Entonces, ¿en qué momento se plantea la aplicación de esta metodología de sostenibilidad y por qué? No sé, Maricruz, Roberto, o si queréis empezar, si quieres tú primero, Maricruz, y luego Roberto. Cuento el principio y luego continúo, Roberto, si te parece. Pues nosotros justo en 2012 tenemos que revisar el plan especial. Ya teníamos parte de la obra ejecutada, tenemos una gran parte de la obra ejecutada con los principios que ya habíamos manifestado en 2005, que es cuando hacemos el plan especial, tras licitar el concurso en 2004, ¿no? Y ya tenemos todo bastante lanzado, ya habíamos hecho gran parte de la fase 1, la estación de tren ya estaba terminada y en funcionamiento, habíamos hecho la mitad del parque, ya teníamos muchas cosas avanzadas con esos principios, pero en 2012 surge la necesidad de modificar el plan especial. ¿Y qué ocurre? Que nos encontramos con que la metodología de ARUP ya se nos empieza a quedar un poco corta y vemos que existen otros sellos, como el vuestro, que nos interesan muchísimo. ¿Qué es lo que hacemos en ese momento? Aunque luego se contrató mucho después, pero en ese momento lo que hacemos es coger todos los sellos como el vuestro, como LEED, como WELL, como Green Building, o sea, con los que existían en aquel momento, y 2012, 2013, más o menos, y hacemos un estudio de cuál se encaja mejor con nuestro proyecto. ¿Por qué? Porque es verdad que luego lo hablaremos, nosotros, o nuestro sistema de certificación ha sido a posteriori en gran medida. Y ya veíamos los problemas que podíamos tener al encajar con unos estándares o con otros. Y el vuestro de urbanismo nos gustó mucho, nos pareció que se ajustaba muy bien a nuestras características. Es en ese momento cuando contactamos con Roberto y con Sergio, que ya os pueden contar, Roberto, pues cómo empezamos un poco a trabajar, ¿no? Sí, correcto. Como comenta Maricruz y como habéis comentado, ¿no?, al inicio, lo malo, entre comillas, del proyecto o la dificultad es que ya nos encontramos en el 2019, finales del 19, que es cuando contactáis, ¿no, Maricruz, más o menos, con nosotros? Sí. El aproximadamente, ¿no? 18, Finales del 19. 19, por ahí. Ya nos encontramos, claro, con un proyecto no solo definido, sino completamente la mitad de ejecución ya urbanizada, en uso, la estación de tren, estaba en proceso todo el tema del otro lado del vial para la estación de autobús, que también se decidió hacer, ¿no?, intermodal, etcétera, etcétera. Entonces, claro, al encontrarnos con esa situación, al principio siempre tienes un poco de vértigo de decir, buf, a ver cómo encaja. Pero claro, la sorpresa favorable, la alegría es que nos dimos cuenta que realmente el proyecto, no sin haberlo buscado, pero ya venía con una herencia en criterios de sostenibilidad muy altos, que realmente a nivel para lo que era para certificar el urbanismo, no es que no costara ni fuera, digamos, fácil. Sí tuvo su trabajo laborioso, pero no, a nivel de cumplimiento de lo esencial, ya venía heredado. Entonces, eso facilitó muchísimo el poder implementar la metodología BREEAM y conseguir la certificación provisional de todo el proyecto
con el urbanismo de un esquema del 2012, como sabéis, pero claro, estamos hablando de casi 15 años después de haberse concebido el proyecto originalmente con Ábalos y Herrero. Es decir, que eso demuestra que cuando aquí todavía estamos verdes en el sentido de criterios de sostenibilidad y de arquitectura bioclimática, como comentaba Maricruz al principio, este proyecto era muy pionero en ese sentido. Es decir, Claro. el proyecto es pionero en cuanto a todo el proceso de diseño urbano, de integración, de recuperar una zona totalmente, entre comillas, degradada, que era una barrera de la ciudad de Logroño, muchísimo más que el Ebro, por supuesto. Era un muro, digamos, y cómo se apuesta por lo que es soterrarlo, integrar, devolver ese espacio urbano a la ciudad, ¿no? Y además, no solo eso, sino hacerlo con unos criterios de sostenibilidad totalmente actuales. O sea, entonces, claro, eso, quieras que no, bueno, para mí como arquitecto urbanista y como asesor de urbanismo, joder, me llamó mucho la atención en términos positivos, decir, pues qué maravilla, que no es empezar de cero ni pelear ni tal, sino simplemente luego lo comentaremos, hubo que ajustar, obviamente, mucha documentación que ya estaba elaborada y trabajada y presentada, hubo que prepararla o adaptarla para cumplir, ¿no?, determinados requisitos, por supuesto. Pero no hubo que implementar nada nuevo, ni por supuesto, descartar requisitos, porque ya se cumplían prácticamente automáticamente. Ya era un buen ¿Vale? Entonces, proyecto desde el principio, ¿no? O sea, era un claro, exacto. proyecto sostenible. Lo que decís, ¿no? Que comentaba Maricruz, En este sentido, estaba muy bien pensado. Desde el esbozo, claro, desde el inicio, estaba hecho con mucho cariño, con mucho cuidado, con un diseño y una preocupación, digamos, ¿no? Pensado por y para la ciudad y para los ciudadanos, etcétera. Entonces, esto facilitó muchísimo el implementar la certificación BREEAM Urbanismo del manual antiguo, repito, pero bueno, da igual, incluso con el nuevo manual sí, hubiera con el nuevo cumplido manual también o yo creo más. que incluso sí. Mira, yo es que Correcto. para los que no conozcan el sistema de certificaciones y las certificaciones, comentar nada que, bueno, las certificaciones son manuales en los que se recogen criterios de sostenibilidad clasificados en categorías, clima y energía, comunidad, uso y suelo y ecología, gobernanza, transporte, etcétera, ¿no? Y claro, como cualquier certificación, no es solo ser sostenible, sino que además tienes que demostrarlo aportando unas evidencias para que exista esa trazabilidad, ¿no? De ahí se basa el rigor de BREEAM, que es el demostrarlo en base a evidencia, ¿no? Entonces es ahí, claro, lo que comentaba es que aunque el proyecto es verdad que era sostenible y cumplía el objetivo probablemente de muchos de los requisitos que están recogidos en nuestra metodología, sí que es verdad que luego hay que demostrarlo y hay que demostrarlo pues de diferente manera. Y en ese caso es verdad que el manual antiguo era un poco más prescriptivo que el que tenemos ahora. El manual actual es una actualización desde el 2022 y es un poco menos prescriptivo, se adapta un poco más versátil, se adapta a quizás situaciones, a desarrollos logísticos y a desarrollos de regeneración urbana y a desarrollos mixtos de suelo, de bolsas de suelo nuevos, o sea, tiene más versatilidad, pero en este momento además me parece que el abordarlo con esa metodología, bueno, pues ha requerido yo creo que un equipo de trabajo, unas fases. ¿Nos podéis contar, una vez que ya decidís abordar la certificación BREEAM Urbanismo, pues cómo se formaliza esa integración en el proyecto? ¿Qué equipo de trabajo se constituye? ¿Cómo se forma? ¿Qué plazos manejáis? Porque al final no fue tanto tiempo, ¿no? Bueno, a ver, es verdad que el proyecto pasó mucho tiempo, pero desde que contactáis con BREEAM, que se contacta con un asesor, que se contrata al asesor BREEAM Urbanismo y se acaba certificando, al final Sí, no 2 es años. mucho tiempo y además con la fase del COVID por el medio, Con la COVID, sí, con 2 la años, ¿no, pandemia, Maricruz? sí. Fueron sí, yo creo que aproximadamente, sí. ¿no? Sí, claro, para mí los tiempos es que, claro, cuando comento que nosotros empezamos a valorar cómo volver a decir, en la modificación que hicimos de plan especial, que iniciamos en 2012 y aprobamos en 2019, porque los tiempos estos son los que tenemos, así es la vida, pues en todo ese proceso yo creo que fue en 2018 cuando ya decimos, vamos a por ello, vamos a contratar ya un sistema novedoso, actualizado, riguroso, que nos dé esta verificación. Nosotros queríamos verificar también de cara a nuestros socios,
de cara al Ministerio, a DIF, a Renfe, al Ayuntamiento tal, que nosotros sí que teníamos este plus también, ¿no? ¿Por qué? Porque también les convencimos de que de cara a la promoción y a la venta de los solares, que algún día haremos, también era algo que aportaba y que sumaba. Eso fue fundamental para convencerlos, tengo que decir también, ¿no? Entonces, claro, en ese momento, yo creo que fue en 2018, cuando ya hicimos el estudio final, aunque ya llevamos tiempo trabajándolo, pero finalmente, me acuerdo que Salvador Rueda había publicado en el Ministerio un libro blanco sobre todos los... Bueno, pues nosotros nos apoyamos bastante en él también para justificar la elección de Brian. En ese sentido, es decir, las categorías, el sistema de evidencias, de requisitos, nos parecía asequible. Y sobre todo ajustado a nuestro proyecto, porque no es un proyecto estándar, no se suelen hacer integraciones urbanas muchos o todos los días, ¿no? Entonces sí que era un proyecto muy especial de regeneración urbana, muy específico, vinculado al ferrocarril, y aunque en algunos puntos nos parecía que era más complicado, en general nos parecía que se ajustaba bastante bien. Lo que hacemos es sacar un contrato menor, que es nuestra salvación para, en fin, pues todos sabemos lo que son los contratos públicos en plataforma, son los contratos que lo requieren por importe, pero en este caso pues hablamos con distintos asesores en su momento y bueno, pues encajamos en un precio lo que es la parte de asesoramiento con Roberto y con Sergio, y a partir de ahí sí que fuimos rápidos, es decir, cuando ya nos lanzamos después de hacer ese trabajo previo de búsqueda, escarceo y definición de cuál era el sello más conveniente, y nuestros socios nos apoyaron también y nos dieron luz verde, pues contratamos y en 2 años hicimos la certificación. Ahí Correcto. Roberto tendrá Correcto, también... sí, más o menos en agosto del 2020, una vez que ya se formaliza, ¿no?, la adjudicación, el contrato, lo primero que realizamos, por supuesto, es una revisión inicial estratégica. Analizamos en base a todas las categorías y requisitos de ese manual Brian 2012, en qué situación se encuentra el proyecto, pues ¿no?, lo típico, quiero decir, qué requisitos se cumplen automáticamente, qué requisitos no se pueden cumplir porque son inviables a nivel técnico o incluso económico, y qué requisitos, en base a alguna ligera modificación o justificación extra, sí que se pueden cumplir, ¿no? Entonces, con este documento, esta revisión inicial, lo vamos consensuando con Maricruz, como representante, digamos, del cliente en este caso. Vamos avanzando y lo formalizamos. El siguiente paso es ya crear el marco de referencia, ¿de acuerdo? Que es con el que hemos trabajado hasta ya el final del 22, que es ya cuando se presenta a Brian España para el certificado provisional. Ese marco de referencia va sufriendo, por supuesto, algún cambio, siempre hay alguna actualización, algún requisito, algún punto, porque además con este manual antiguo no es como con el nuevo, ahí siempre todos los requisitos eran 1, 2 o 3 puntos, y había una serie de requisitos que el primer punto era, digamos, el obligatorio que había que cumplir, ¿de acuerdo? Entonces, claro, es verdad que la prioridad obviamente era, por supuesto, confirmar antes de nada que todos los requisitos, digamos, el primer punto de esos requisitos que eran obligatorios se cumplían, que así era, y luego, pues, ahondar más para el segundo o tercer punto, si se pueden ir cumpliendo, sí o no, o se descartarán definitivamente. Y eso fue un poco el proceso, la metodología, con ese marco de referencia, que al final es un poco el que fuimos puliendo entre todas las partes implicadas. Porque, como bien sabéis, aparte, por supuesto, Maricruz como representante, digamos, representante del cliente, también Sergio como especialista en ecología. Hoy se nos ha ido. Se nos ha ido. Justo en la parte más interesante. Sí, bueno, continúo yo un poco mientras Sí. buscáis, que ahora lo encontráis. Lo que decía es muy interesante. Es verdad que el equipo tuvimos que ampliar, digamos, lo que era de plantilla, ¿no? Estaba Sergio y Roberto. Perdón, que se ha cortado, perdón. Vale. Perdón, No, que iba a se ha comentarles cortado. que tuvimos que ampliar el equipo sí que tuvimos que contratar un estudio para contar con un ecólogo, y también un estudio de hidrología específico. Exacto. Es decir, tuvimos que hacer varias contrataciones que no supusieron, que también fueron contratos menores complementarios, en este caso de lo que es el asesoramiento, que por supuesto era a través de Roberto, que está certificado, ¿no? Pero sí que tuvimos que crear un pequeño equipo de trabajo, porque es verdad que no teníamos todo formalizado tal como el procedimiento requiere. Exactamente. Claro. Es verdad que hay algunos expertos específicos que pide el manual, que bueno, pues hay que tener un ecólogo, ¿no? Con esas... Sí. El ecólogo, pues claro, aunque nosotros habíamos trabajado pues, con Iñaki Ábalos como arquitecto principal, con su sensibilidad también en todos estos temas, Teresa Galí como paisajista,
Flavio Tejada por ARUP como experto en eficiencia energética y en otros campos parecidos. José María Esquiaga como urbanista también colaboró en el primer plan especial, digamos, en el de 2006, pero faltaba la formalización o el título de expertos en algunos temas, ¿no? Y la formalización de algunos documentos que tuvimos que hacer aparte y que no nos valían todo lo que teníamos. A veces teníamos muchísima documentación, por ejemplo, de estudios hidrogeológicos, porque hemos soterrado parte del tren con unas pantallas y en fin, unos sistemas muy complejos que requirieron estudios extraordinariamente también elaborados de cientos y cientos de páginas, pero que no valían o no se ajustaban bien al protocolo y tuvimos que hacer algún anexo o algún documento específico. Entiendo que estos documentos a mayores que se han tenido que hacer también han enriquecido el proyecto, ¿no? Que no se trata solo de administración, documentación administrativa, burocrática, sino que enriquece pues, algunos aspectos del proyecto que a lo mejor pues, no sabían. Porque claro, es verdad que un manual de Brian Urbanismo va al detalle, ¿no? Va desde lo macro, desde los objetivos más macros de sostenibilidad, hasta el cómo y qué, y no especifica mucho al detalle. ¿Y cuánto? Claro. Sí, yo creo que todo lo que hemos hecho ha mejorado el proyecto. Nos permite contarlo mejor, nos permite tenerlo organizado también, ¿no? Organizarlo mejor y también tener unas evidencias del impacto del proyecto en la ciudad, que es una cosa muy importante y que a veces los técnicos pues, nos olvidamos de que no solo hay que hacer cosas, sino hay que también contarlas, porque esa parte didáctica y de comunicación es fundamental. Es como la guía, por ejemplo, del usuario de la urbanización, que tenemos que ofrecer a la ciudad esa información, porque también debe saber que cuando pisa la cubierta, que él lo considera una parte del parque que está subiendo por la ladera de esta colina artificial que hemos hecho, ajardinando las cubiertas de la estación de tren y de autobuses, pues está bien que también sepa que debajo hay un sistema de recogida de aguas pluviales y sobrantes de riego que discurre por unos sistemas de celdas de polietileno que se reúnen en unos aljibes y desde ese agua recuperada volvemos a regar el parque, de forma que existe una circularidad de ese sistema y el que pasea por allí está bien que lo sepa. También, esto nos ayudó un poco a estructurar todo ese conocimiento acumulado y volcarlo también a la ciudadanía y saber contarlo y cuantificar el impacto. Es decir, cuando nos queremos presentar, a veces por información que también nos facilitáis vosotros, algunos concursos nos viene muy bien porque nos dice, bueno, ¿cuál es el impacto? Valora el impacto, cuantifica el impacto de vuestra actuación en la ciudad. Pues decimos, jolín, pues lo tenemos súper fácil ahora. Tenemos unos estudios específicos, tenemos un protocolo de medición del impacto de esas soluciones y un sistema de medición a través de vuestro propio protocolo que nos permite decir que dónde somos muy fuertes, por ejemplo, en clima y energía, o en ecología, o en tratamiento de aguas superficiales con sistemas de drenajes urbanos sostenibles. Pues esos son nuestros puntos fuertes, ¿no? Nuestro diseño del lugar, la eficiencia energética, es decir, una serie de cuestiones que sabemos explicar de cara a ponerla pues, en valor respecto a otras actuaciones que igual tienen otros o han tenido otros condicionantes o no han tenido en cuenta nuestras preocupaciones y nuestro, como decía también Roberto, nuestro cuidado y nuestro esmero en que las soluciones tuvieran esa visión holística, incorporando, por supuesto, estas nuevas cuestiones, ¿no? Por supuesto que que consideramos que todo ha enriquecido el proceso en sí mismo, la reflexión, la organización de la documentación, el rigor en la organización de la documentación, nos ha permitido, pues, primero, darnos cuenta de la potencia transformadora de nuestro proyecto, que a veces también lo perdemos de vista, contarlo bien a nuestros socios en primer lugar, que es a quienes nos debemos, pero también contarlo a la ciudad y a los demás, ¿no? A otros entidades parecidas a nosotros, nacionales e internacionales, con las que pues creemos que nos podemos tratar de tú a tú, ¿no? Totalmente, sí. Sí, correcto. Como comentaba Maricruz, por ejemplo, realmente lo que yo creo, entre otras muchas cosas, que ha permitido la certificación de urbanismo es poner números, cuantificar datos de cara a demostrar un cumplimiento determinado en algo concreto. Es decir,
como comentaba Maricruz, el tema de recogida de las pluviales para luego el posterior riego de todas las zonas ajardinadas del gran parque que tenemos en la superficie, ¿no? De arriba, pues es verdad que el hecho de la certificación para un requisito en concreto, que era el de la escorrentía, etcétera, es decir, cuánta superficie de todo mi ámbito se recoge agua pluvial y cuánta superficie de ese agua que se recoge luego se riega con esa agua recuperada, etcétera, etcétera. Es decir, esos números que sin la certificación tú sabes que lo estás haciendo bien, pero la certificación, como comentabais al principio, no solo hay que ser sostenible, sino que hay que demostrarlo, ¿no? Como la mujer del César. Pues esto es un poco lo que ha permitido, ¿no? La certificación del urbanismo ha permitido ponerle en valor esos números concretos, decir, oye, pues cuánto de mi proyecto eso está con agua recuperada, número de especies autóctonas, de bajas necesidades hídricas que componen el gran parque. Y vuelvo a repetir que esto realmente ya venía heredado el proyecto inicial desde el 2004. Realmente no se ha cambiado nada por buscar la certificación. Al revés, la certificación, como sabéis, eso ha sido a posteriori y ha venido a demostrar, solo a auditar algo que ya estaba concebido con muchísimo tiempo antes. Entonces, ha sido ponerle en valor todos los aspectos sostenibles y más característicos de ese proyecto, ¿no? Eso es lo bueno. Yo creo que es uno también de un argumentario muy fuerte de cara a la certificación BREEAM. El poder poner esos números para poder luego, a su vez, compararlos con otros proyectos similares aquí en España o incluso en el extranjero, ¿no? Efectivamente. Pues aquí comentar que en el marco de trabajo, de elaboración de este BREEAM Talk, nos parece un proyecto tan interesante que hemos realizado un caso de estudio, ¿no? El caso de estudio lo vais a recibir todos los que habéis asistido ahora al Talk. Bueno, lo digo porque ya estamos llegando al final, en el que entramos en detalle en el proyecto, entramos en detalle, porque es verdad que a mí me parecía muy interesante abordar el proceso, abordar también algunos de los elementos más singulares, entrar al detalle de cuestiones específicas de clima y energía, de gobernanza. Bueno, pues está muy bien, por supuesto, pero eso nos podría llevar como 2 horas o mucho más. En el caso de estudio tenemos unos apartados por categorías donde se indican, pues los puntos fuertes del proyecto, aquellos en los que se alcanza mayor puntuación, se va analizando de una manera también muy interesante, o sea que estará a disposición de todos los que habéis asistido y también luego lo difundiremos en nuestras redes. También el BREEAM Talk de hoy quedará grabado, por lo que si alguno de los que estáis asistiendo, algún compañero, creéis que le puede interesar el tema del que estamos hablando, pues por favor circuladlo, porque yo creo que es un caso de éxito, un caso del que se puede aprender mucho. Y ya llegando ahora al final, a mí me gustaría cerrar con el tema de algunos aprendizajes o recomendaciones que podráis darnos en base a vuestra experiencia, ¿no? Por mi parte, voy a decir lo que fue una tortura auténtica, aunque fue la formalización de la documentación. Como hemos dicho todo el rato, todo estaba ahí, pero no sabíamos cuánto había de cada cosa. Yo que me ocupé casi directamente con ayuda, pero sí que me ocupé casi durante 6 meses, no te voy a decir que en exclusiva, pero casi. con una dedicación extraordinaria. Sí. Es muy complicado recoger evidencias sobre algo que no has protocolizado previamente. Es decir, nosotros tenemos toda la documentación organizada, tenemos expedientes, todos los estudios, los informes, los proyectos, todo, pero ajustarse a un protocolo tan concreto y tan específico como vosotros, como cualquier otro, que tiene una metodología tan específica, es muchísimo más fácil hacerlo desde el minuto cero. Es decir, mi recomendación, aprendizaje, cualquier cosa que vayáis a hacer en este sentido, incorporarla, ahora que ya están todos, estáis vosotros ya existe todo, implementarlo desde el principio. Es decir, esta es mi única, más que nada porque el trabajo posterior se simplifica enormemente para conseguir lo mismo. Y nosotros tuvimos, también tengo que decir, que renunciar a algunos puntos que nos podían haber subido en la nota. Tuvimos un muy bueno, pero podíamos haber tenido más, que ya fue una cuestión de rendición. Ya no puedo más. O sea, no sé cómo contar esto, algunas cosas pues muy, en las que realmente éramos muy potentes, ¿no? Pues el tratamiento de las aguas subterráneas, no sé qué tal,
con todos los sistemas de drenajes, sifones, portillos de las pantallas, pero es que era imposible, o sea, formalizarlo en otro lenguaje, ¿no? Porque en realidad es como otro lenguaje, el de proyecto constructivo al vuestro, pues tuvimos que renunciar. Partimos, si te acuerdas, Roberto, de un bueno en el Sí, preestudio y subimos sí, a sí, muy bueno. Creemos que somos excelentes, pero nos conformamos con el muy bueno sí, porque hubiera sido muchísimo más caro, seguramente nos hubiera exigido un desembolso que no nos compensó en aquel momento. mm, Y bueno, pues sabemos que está el trabajo ahí. Esa es mi recomendación, lecciones correcto. aprendidas, ¿no? Correcto, sí, totalmente de acuerdo con Maricruz. Y a pesar de lo que creas, Maricruz, a día de hoy todavía no la acaba de entender, me refiero a nivel promotores o a nivel entidades urbanísticas, no terminan de darse cuenta de que en la fase temprana de diseño del master plan es cuando hay que implementarlo. No cuando casi Efectivamente. ya vas a meter la retro, decir, vamos a certificar el urbanismo, porque es una locura, claro, es muy difícil. Y repito, en este proyecto, dentro de lo malo, lo bueno es que estaba concebido originalmente muy avanzado a su tiempo. Si Mm, no, hubiéramos conseguido un correcto, yo creo, y gracias. O sea, en un proyecto convencional me refiero. O sea, el muy sí, bueno sí. para el trabajo que supuso es chapó. Porque ya os digo, en un proyecto convencional no se hubiera podido justificar y no hubiera implementado ni incorporado todos estos criterios de sostenibilidad que ya incorporaba este proyecto. Entonces, sí que es cierto que ventajas de la certificación de urbanismo, como habéis comentado, lo ideal, acometerlos desde la fase muy, muy temprana de diseño, ¿vale? Que eso no me canso de repetirlo, pero bueno, no está en nuestra mano como asesores. Y luego, otra de las ventajas también es cierto que es que el hecho de certificar Brilliant Urbanismo, un ámbito, un master plan, un PERI, da igual el tamaño, es verdad que te permite acometer, tener una visión global de todo el ámbito y cómo afecta al entorno más inmediato y todas las categorías ambientales, tratarlas un poco en conjunto, porque cuando vas a cumplir un requisito, un ámbito, una actuación, criterio sostenible en concreto, sin tú darte cuenta, posiblemente también redunda positivamente en otras actuaciones de otras categorías. Entonces, eso a nivel de urbanismo es lo que lo hace, yo creo, lo favorece, comparándolo con ya otros esquemas de certificación más al detalle. El urbanismo lo que prepara es el terreno, es como una base de la pizza que digo yo, luego tú ya le metes los ingredientes. Entonces, por eso yo creo que es muy recomendable el intentar Mm, acometer una certificación de urbanismo de un ámbito, de una escala amplia, porque piensas a lo grande. Luego ya entrarás en un detalle más en concreto, en una manzana, etcétera, ¿no? Pero con el urbanismo piensas global y eso es muy importante, yo creo, ¿no? Y luego también, por supuesto, el dotar de un suelo finalista a promotor, ya sea un promotor que sea el único propietario de todo el ámbito del sector, o bien si es una junta de compensación, etcétera, el dotar de ese suelo finalista que lleve esa certificación BREEAM, yo creo que le da un valor en comparación con otros suelos, otros sectores, otros terrenos que no lo tienen y además igual pueden estar tocando, hay que decir, en la misma sí, ciudad, en el sí, mismo sí, barrio. sí, 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 Entonces, sí, es verdad que eso le da un valor añadido que obviamente cada vez más los promotores y los grandes propietarios de suelo son conscientes de ello. Lo que sí que es cierto que a veces efectivamente. llegan tarde, entre comillas, y es verdad que puede llegar a dar pereza. Maricruz ahí fue una valiente y apostó hasta Una el final, valiente. pero otros se hubieran rendido mucho antes de volver a intentar recopilar o justificar requisitos que ya íbamos, entre comillas, tarde, ¿no? Pero, Si pero me bueno, permitís, voy a comentar al foro sí, si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o respuesta, porque vamos a hacer alguna respuesta, no, perdón, alguna pregunta. Vamos a cerrar ahora ya el talk, lo escribís y me la pasan mis compañeros. Vale, Darío, te veo que tienes ahí la mano levantada, si puedes escribirla y en el apartado preguntas y respuestas, ¿no? Es ahí, sí. Lo tienen arriba, ¿vale? En el menú de Teams, al lado de gente y chat, hay un apartado que pone PIR, es ahí Exacto. el apartado para las preguntas. perdón, Ahí. y otra cosa más importante en este proyecto y en el urbanismo en general, el esquema de certificación del urbanismo, es todo lo que conlleva el tema de participación social y ciudadana, que eso en Ajá, España sí. todavía estamos un poco verdes, sobre todo en términos de planeamiento y tal, y por ejemplo este proyecto, vuelvo a lo mismo, desde el 2002 con todo el tema del concurso, la exposición, contacto con comunidad local, con los vecinos, asociaciones, colegios profesionales. Claro, es que fue, digamos, con las cartas por delante, entonces, quien más, quien menos podía estar de acuerdo o no, pero por lo menos todo el mundo estuvo informado y se le dio un poco voz, no voto, pero incluso también voto, pero sobre todo se dio voz. Y eso, quieras que no, yo creo que la gente en el extranjero más, en España todavía no estamos muy preparados a que nos pregunten antes de hacer.
estamos acostumbrados a ver algo y decir, ay, esto no me lo esperaba, ¿no? Entonces, en ese sentido, este proyecto también fue muy pionero en ese sentido, ¿no? No solo por ser un concurso internacional, toda la exposición al público, las mesas de trabajo que hubo, etcétera, ¿no? Sino que además ahí Brian Urbanismo, tanto este manual antiguo como el nuevo, tiene muy en cuenta, ¿no?, las 3 patitas, ¿no?, de todo el tema de lo que es gobernanza, digamos, etcétera, todo lo que es lo social, se apoya mucho, ¿no?, y le da un valor añadido a todo lo que es la participación social ciudadana y consultas a la ciudadanía. Y este proyecto, por ejemplo, ahí también fue pionero y se cumplió sin volver a lo mismo, sin buscarlo, ya se cumplieron esos requisitos, esos criterios de, ¿no?, de comunidad local y el de diseño y tal, porque ya venía recogido. Hubo que hacer ese trabajo de recopilación que ha comentado Maricruz, ¿no? De que fue un trabajo laborioso, todo hay que decirlo, pero ya estaba hecho, había que darle forma y ponerlo, prepararlo para dar cumplimiento a esos criterios de la certificación de urbanismo, ¿no? Vale. Tenemos una pregunta. Tenemos una María, pregunta, sí. María Rivera nos Sí. pregunta, bueno, ya la ves ahí. Sí, la estoy viendo. Si se ha certificado con el manual actual o previo al 2020. No, con el previo al 2020. Sí. El En cualquier antiguo, caso, yo, a ver, todos los que habéis hablado conmigo de los manuales de Brian Urbanismo, sabéis que, bueno, que el 2020 quizás tiene una peculiaridad, que es que es más ágil la obtención del certificado provisional, ya que aborda cuestiones como muy estratégicas al principio, porque también se quiere reforzar lo que comentábamos hace un momento, ¿no? La idea de que los proyectos integren pues cuestiones como muy básicas, estudios, estrategias al principio, ¿vale? En este caso, en el proyecto de Logroño Integración de Ferrocarril no habría pasado nada, podría haberse certificado con el 2012, con el 2020, daba igual porque era un buen proyecto de partida, ¿no? Y esas estrategias que se piden ahora pues las tiene también igual. Pero bueno, sí que es verdad que el certificado provisional para Logroño Integración del Ferrocarril aborda muchas más cuestiones, ¿vale? Ya tiene una clasificación, una puntuación, Sí. ya tiene mientras que con el 2020 todavía no habríamos llegado a una puntuación y una clasificación, solamente un apto o no apto, porque ya, como decía, nos quedamos en una fase más estratégica para garantizar que desde el principio se incorporan estas cuestiones y a partir de ahí, bueno, pues seguimos. Esto también hace que, bueno, yo creo que inyecta algo de agilidad a los procesos urbanísticos, ¿no? Que siempre se dilatan tanto en el tiempo, pues el obtener un certificado provisional al principio, aunque sea sin puntuación, me permite tener los beneficios tanto pues de bonificación en créditos como de acreditarme corporativamente que lo estoy haciendo bien en unas fases tempranas al inicio, lo cual está genial, y luego a partir de ahí el certificado final es ya más laborioso. En este caso, doble enhorabuena para Logroño Integración de Ferrocarril porque el certificado provisional es casi como un certificado final en la fase de planeamiento. Llegamos a detalle de muchísimas cuestiones. Al detalle correcto. de... Sí. A partir de ahí ya sería, bueno, pues la fase ahora de edificios, bueno, de incorporación las edificaciones. A ver si Sí, se ya animan, entramos en otro periodo. Ahí estamos. Eso sería otra fase que ahora mismo pues, no estamos, digamos, pensando en continuar con la certificación, pero tampoco lo descartamos. Vamos a ver cómo se nos da los siguientes pasos con las nuevas corporaciones y demás y nos lo podemos plantear. Yo sí que animaría a los responsables de las empresas públicas, pues como la mía, como otras parecidas, ¿no? Porque es verdad que la administración de alguna forma sí que puede ser o puede o debe liderar estas cuestiones, ¿no? Y nos resulta relativamente más sencillo. Es decir, que creo que tenemos esa capacidad de influir en nuestro entorno. Yo creo que la actuación nuestra puede generar o servir de ejemplo, ¿no? de otras actuaciones en Logroño, en La Rioja o a otras sociedades parecidas, de que se pueden conseguir cosas así con buena calidad, sin gastar mucho más dinero, que esto no es caro, que todo lo que se emplea, que estamos hablando de contratos menores, estamos seguros que va a revertir en el valor de la actuación, no solamente en la calidad, sino incluso a efectos prácticos en nuestra venta futura de suelo.
y que de alguna forma sí que la administración debe tirar de estas Debe actuaciones. tirar y además es eso. Yo creo que ahora el tema de ya la licitación, eso con criterios iniciales tiene que ser sí o sí. Muchas veces la administración pues le da algo de miedo porque es verdad que puede parecer que va a hacer más complejo el proceso, pero en este caso esto es un ejemplo de éxito y hay otros muchos más de ejemplos de éxito y desde aquí también pues animamos a que utilicen pues esta metodología como guía y como herramienta, ¿no? Para poder bueno, llevarlo a cabo y justificarlo. Estamos llegando ya, nos pasamos un poquito ya del tiempo, pero yo creo que la verdad merece la pena estos 10 minutos o mayores que nos hemos pasado porque yo, bueno, para mí es súper interesante, me quedaría aquí mucho más tiempo. Agradecer nuevamente, Maricruz, Roberto, vuestra disponibilidad siempre para ayudarnos, para participar. Gracias Lo que a decía, vosotros. Muchas gracias. Que pondremos a disposición de todos los asistentes el caso de estudio. También luego lo haremos público en nuestras redes sociales y quedará grabado el talk. Y nada, muchísimas gracias. Tenemos una